Juan capítulo 21 dice de esta manera el versículo 15. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y ahí puedes agregarle la palabra: sígueme. Versículo 19 dice: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Sin duda alguna, el relato que acabamos de leer tiene algo importante que decirnos esta mañana. Oramos y entramos en el tema. Señor, bendice este mensaje, que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de mi boca. Te pido, Señor, que tu palabra sea expuesta con claridad, con elocuencia, pero sobre todo con poder. Si tú no estás en este sermón, Señor, en vano se predica. Por eso te ruego, Señor, de tu presencia en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Hermanos, nuestra hija Emma, el siguiente lunes va a cumplir ya 2 años y 6 meses. Y ha sido cada día una aventura, hermano, impresionante en su crecimiento, las palabras nuevas, los movimientos nuevos, aún las travesuras nuevas. De hecho, creo que aún no me acostumbro a las nuevas decoraciones que está haciendo en el piso con su pluma favorita permanente. Sin duda, vivir con un pequeño infante, hermanos, es una delicia y a la vez un reto para aquellas personas que lo cuidan. Si no, pregúntenle a esas pobres mamás cómo se comportan sus sus angelitos, ¿verdad? Emma un día me sorprendió con una pregunta muy tierna y a la vez perspicaz. Preguntó: mami, ¿me amas? Claro que sí te amo, contestó su mamá. Papi guapo, así me dice Emma. Le estoy enseñando a decir Su Alteza, mi Lord. ¿Me amas? Por supuesto que te amo, le contesté. Una pregunta tan simple puede hacer que tu día cambie por completo, ¿verdad que sí? ¿Quién de nosotros tiene una persona que ama tanto que al escuchar esta pregunta algo dentro de ti se mueve? Cuando yo era joven, mi mamá me preguntaba: ¿me amas? Y yo decía: sí, mami, claro que te amo, y mucho. Bueno, entonces, ¿por qué no tendiste la cama? De novios con Alejandra: ¿me amas? Claro que sí, yo te amo. No, yo más, no, yo más, no, yo más. Que no, que yo más, no, que yo más. Y hasta te enojabas porque querías tú amar más que el otro, ¿verdad? Ya de casados: ¿me amas? Sí. Entonces, ¿por qué no sacaste la basura? ¿Verdad? Pasa así. Todos tenemos a alguien que causa algo dentro de nosotros ante tal pregunta. Y la historia que acabamos de leer, hermano, es un diálogo en donde el Señor Jesús le hace estas interesantes y contundentes preguntas a Pedro, un discípulo que fácilmente no habría podido contestar a ellas en esta situación. ¿Qué enseñanza podrá tener el Señor a través de este suceso histórico? ¿O qué nos querrá enseñar el Señor a nosotros a través de este diálogo con uno de los predicadores más influyentes del primer siglo? La aparición de Pedro, hermano, según el orden canónico, nos la permite el Evangelio de Mateo. Si usted va al capítulo 4, va a ver a Simón, Pedro y Andrés, su hermano, quienes se encontraban echando la red de pesca en el mar de Galilea. Y cabe mencionar que en una minoría de la población, en la aldea de Betsaida, estos hombres eran pescadores. Ahora, Pedro, al igual que los otros 11, participaron activamente en el ministerio de Jesús al ser elegidos por él mismo para seguirle como sus discípulos. Ahora, el nombre de Pedro lo puedes encontrar 98 veces solamente en el Nuevo Testamento, y si usted busca ahí en su programa favorito de Biblia en la computadora, 163 veces en todo el Nuevo Testamento. Era alguien importante, era alguien que se nombraba, era alguien que hizo algo. Simón Pedro, tal como nos lo presenta, fue originario de una ciudad que se llama Capernaum, una zona que se llama Capernaum. Carecía de estudios, pero tenía una fuerte personalidad, y además su cercanía al maestro le hizo notarse aún más que otros seguidores que formaban este pequeño núcleo de 12 seguidores. Junto con Jacobo y Juan el Amado, compartieron momentos muy íntimos con el Señor. Alguien se pudiera acordar de la transfiguración de Jesús en el monte, o el tiempo de oración en el Getsemaní, aún inclusive caminando sobre las aguas. Conocemos a Pedro, hermano, como el hombre impetuoso,
expresaran a pesar de cualquier situación. Podemos recordar el episodio cuando Cristo le cambió el nombre a Pedro. Le dijo, tú ya no serás llamado Simón, ahora tú eres Simón, hijo de Jonás, que serás llamado Cefas. Le puso ese nombre ahí en Juan 1:42. Pedro hace su aparición en momentos especiales, que nos presentan a un hombre rudo, un hombre sencillo, y que siempre tiene algo que decir. Y sí quiero leer esto contigo. Ve conmigo a Lucas capítulo 5, versículo 1. Nos cuenta la historia de la pesca milagrosa. Juan 5:1 dice, aconteció estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Me suena interesante esta frase de Pedro. Estaban trabajando, estuvieron todo el día ahí escuchando a Jesús, y Cristo escogió la barca de Simón. Después de que había escuchado a Cristo decirle que bogara mar adentro y echada vuestras redes para pescar, el instinto de pescador y la experiencia seguramente fue algo diferente en su manera de pensar. Por eso yo hice una traducción al español regiomontano. Ya ven que luego dicen, vamos a hacer una traducción del griego, yo quiero traducir de esta porción al español regiomontano. Imagínate que Pedro haya pensado así, ay, ¿por qué habrá escogido mi barca? ¿Que no vio la de Andrés? A la otra la estaciono más lejos. ¿Qué no sabes, Jesús? Que nosotros somos pescadores profesionales, que no nos cuentan las monedas en la mano. O sea, sabemos que ya no hay peces ahorita, pero bueno, como ya me dijiste, ahí voy. Y habiéndolo hecho, dice la palabra de Dios en versículo 6, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Un asombroso acontecimiento. Imagínate la cara de Pedro después de haber dicho, bueno, pues ya ni modo, ahí la voy a echar. Entonces hicieron señas a los compañeros, dice el 7, que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, dice el 8, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Me interesa la siguiente frase, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pedro Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando le trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Un suceso especial, manténlo en tu mente porque al final lo vamos a ver. Me gustaría presentarte también algunas acciones que hicieron de Pedro un discípulo destacado. ¿Alguien recuerda cuando fue sanada la suegra de Pedro ahí en Marcos 1:30-31? Interesante, porque solamente a la suegra de él y no a la de los demás. Fue interrogado por los que cobraban los 2 dracmas en Mateo 17:24 y 27. Estuvo en la transfiguración de Cristo en el monte, Mateo 17:1 y 2. Presenció la resurrección de la hija de un principal de la sinagoga, Marcos 5:37. Pidió la explicación de la parábola de lo que contamina al hombre, Mateo 15:15. Declaró que Jesús es el Cristo y recibió la promesa que la iglesia no prevalecería ni en contra del Hades. Preguntó qué recibiría en los cielos por haber dejado todo por el Señor en la tierra, en Mateo 19:27. Es más, se atrevió a decirle al Señor Jesús que olvidara ese absurdo plan de sufrir y morir en la cruz, ahí en Mateo 16:22. El conocido pasaje donde Pedro está caminando sobre el mar, si alguien lo recuerda, en Mateo 14. La renuncia de abandonar a Cristo cuando todos lo estaban dejando en Juan 6:68, la frase, tú tienes palabras de vida eterna. El defender a Jesús con espada y violencia cuando iba a ser entregado por Judas Iscariote. Es más, el celo por su Señor fue tal que aún declaró que pondría su propia vida por salvar a Jesús en Juan 13:37, diciendo, aún mi vida pondré por ti. De verdad que Pedro tuvo mucha participación en las cosas del Señor, ¿verdad que sí? Una intensidad, una decisión, la fuerza de voluntad de seguir adelante en el ministerio de Jesús, la nueva vida, la profundidad con la que hacía su trabajo de seguidor, nos lleva a tener en alta estima a este apóstol San Pedro. Sin embargo, dentro de todo su trabajo, de todo su esfuerzo, sus buenas intenciones, vemos un pasaje muy triste en la vida de este siervo del Señor. Ve conmigo a Mateo 26:69, nos dice así la palabra de Dios.
Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliéndole a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Un trabajo excepcional, un celo por su maestro sin límites, los milagros que presenció en vivo y en directo delante de sus ojos, todos se convirtieron en nada para él cuando negó haber estado con Jesús. Imagina el dolor de Pedro al recordar la mirada de Cristo cuando le dijo: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. La impotencia de saber que le falló al mismo Dios con el que había convivido 3 años y que nada de lo que pudiera hacer remediaría el hecho de que cayó hasta lo más bajo por ser infiel a la promesa que había hecho. Iría hasta la cárcel contigo si fuese necesario. Con un nudo en la boca del estómago por saber que pudo haber negado su vida y afirmar que Cristo era su Salvador, pero no fue así. Recordar a esa mujer gritando que él anduvo con Jesús, recordar su mirada y las palabras y él diciendo: no lo conozco, no fue así, y una y otra vez desenterrar ese recuerdo de las maldiciones que salieron de su boca por haber negado a Cristo. Sin duda Lucas 22:62 expresa muy bien el sentir de Pedro: lloró amargamente. ¿Quién de nosotros esta mañana pudiese identificarse con Pedro? ¿Cuántos de nosotros hemos comenzado con entusiasmo e ímpetu en el cristianismo? Rompimos con amistades, incluso pintamos nuestra raya con la familia en conversa. Es más, en el trabajo testificamos sin miedo, inclusive no teníamos temor que nos corrieran. Dejamos de tomar, de ir a fiestas, dejamos el cigarro, las maldiciones y nos convertimos fielmente en seguidores de Cristo, con metas, con objetivos de agradar al Señor con nuestro trabajo. Veníamos a la iglesia con gusto, escuchábamos los sermones o enseñanzas de la escuela dominical y se nos pasaban rapidísimo las 2 horas del servicio. Salimos a evangelizar casa por casa, nos involucramos en el coro, la rondalla, la orquesta. Es más, nos inscribimos al instituto e incluso Dios nos llamó a servirle tiempo completo. Lo externamos a la iglesia e incluso la iglesia oró por ese llamado que nos dio el Señor. Pero un día, sin previo aviso, llegó el desánimo. La monotonía acabó con la comunión con el Señor. Se dejó de orar, de platicar con su Cristo. Las malas amistades volvieron. Familia en conversa ahora los cuenta en la cuota de la cerveza que compran en cada carne asada. Volvieron a tomar, a ir a las fiestas, al cigarro. Y ahora la boca, que antes cantaba con gozo y alegría alabanzas al Señor, se ha turnado en una boca que habla maldiciones y malas palabras. Se acabaron metas y los objetivos de agradar a Dios. Dejamos de venir a la iglesia y si de repente venimos, no dejamos de ver el reloj para que ya se acabe el martirio del hermano Palomo, ¿verdad? Criticamos las enseñanzas, los sermones y hasta pobre pastor. No salimos a evangelizar, no salimos del coro, dejamos el instituto e incluso ese llamado que Dios te dio para servirle, lo guardaste en lo más profundo y recóndito del baúl de la amargura. Y así fue como negamos a Jesús. Y estoy seguro que hoy se puede saber con exactitud cuándo fue que cantó tu gallo. Así es. Que confirmó que efectivamente había salido de la voluntad de Dios. Tal vez hoy te encuentras, mi amado hermano, ante esta situación con un llamado de Dios olvidado, apabullado en una conciencia que la misma conciencia te dice tu imposibilidad de servir a Dios. Tal vez tú fuiste maestro de escuela dominical por algún tiempo y hoy no haces más que sentarte, escuchar con un deseo de enseñar nuevamente, pero por haberte alejado sientes que no podrías servir a Jesús más. Tal vez aquí estás escuchando la vida de Pedro y pensar: ese era yo. Yo empecé con ánimo a servir en el Señor con mi primer amor, pero me he enfriado en las cosas de Dios y para mí el gallo cantó ya muchos años atrás y desde entonces solo me dedico a llorar amargamente. Déjame te digo algo, hermano. Hay creyentes que han dejado de servir a Dios por alguna prueba, tribulación o desánimo que ha llegado a su vida sin tomar en cuenta que aún Cristo tiene el deseo, tiene el poder
y el propósito de usar tu vida nuevamente para glorificarse. Querido hermano, si esta es tu situación actual, déjame compartirte nuevamente el pasaje que abrió este sermón, Juan 21:15. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos, alimenta a los corderitos más jóvenes. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, ya tú sabes tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le volvió a decir y a confirmar: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Y después de eso dijo: sígueme. Este diálogo comienza justo después de haber presenciado la pesca milagrosa en el mar de Tiberias, hechas por Jesús ya resucitado. Nuestro Señor Jesús tomó a Simón Pedro y llamó a su servicio a este discípulo inseguro y que había fallado, para brindarle la oportunidad de sentirse perdonado y ratificar el llamado de seguirle y la misión que tenía para su vida. Resulta interesante observar, hermano, que Simón Pedro, junto con los otros discípulos, había sido llamado al ministerio apostólico después de una pesca milagrosa. ¿Lo recuerdan anteriormente en el sermón? Si recordamos el relato de aquella memorable pesca, leyendo el relato de los evangelios de Marcos y Lucas, evocaremos y recordaremos el hecho de que fue justamente después que el Señor asumió la dirección de la operación de la pesca que la red se rompió, y luego Él les hizo sus apóstoles, sus discípulos serán pescadores de hombres. Lo recordamos. Ahora podremos recordar que Simón Pedro había perdido ese privilegio de llevar a cabo ese ministerio ante un fuego de carbón que había sido encendido en el patio del palacio del sumo sacerdote durante la noche en que Jesús fue detenido. Pedro cometió el error de su vida al entrar allí para calentarse las manos. No debiera haber acudido a aquel lugar, pero así lo hizo, y allí cometió su vil negación de la persona de Jesús. Es un detalle interesante que notar, que en el mar de Galilea, alrededor de unos carbones encendidos después de una pesca milagrosa, el Señor Jesús le restauró la misión que le había encomendado. Allí el Señor volvió a colocar a Pedro en su posición de apóstol. Este encadenamiento, hermano, de circunstancias tiene indudablemente una gran belleza espiritual. Nada en la Biblia está puesto por error, nada. El Señor nos quiso mostrar que cuando perdona, te lo hace saber, lo hace hermoso, al hacerlo con tanto detalle, como lo vemos aquí. 3 preguntas acerca del amor, 3 respuestas respondiendo con temor. 3 veces se negó a Jesús, pero 3 veces el Señor revalidó perdonarle. Pedro, ¿me amas? Esta pregunta debemos aplicarla hoy a nuestras vidas, a nosotros mismos. Chuy Palomo, ¿me amas? Apacienta, pastorea, alimenta mis ovejas. Quisiera explicar el significado de cada palabra y ponerla en nuestra mente, pero lo que hoy quisiera que llevases a casa sería esta frase: porque amamos a Dios, es tiempo de reactivarnos en su obra. Porque amamos a Dios, y si Él nos preguntase esta mañana, ¿me amas?, ¿qué responderías? Tal vez tu conciencia diría: yo no puedo amarte, Jesús, por todo lo que he hecho. Pero ahí está el Señor preguntándote: ¿me amas? ¿Qué le responderás? Levanta la mirada. Allí está el Señor Jesús dispuesto a perdonar tu desánimo, tu apatía espiritual, tu alejamiento y todo lo que conlleva el dejar de servir al Señor. No quisiera confundir o tergiversar lo que quiero decir. Hay pecados, claro, que limitan el poder estar tal vez en un púlpito o enseñar de incluso o pastorear. Pero aún en esos pecados está abierta la puerta para ser perdonado por Jesús, para que llegues a Él y entonces servirle a través de una vida sin amargura, sin desánimo, sin chisme o crítica. Querido hermano, ¿amas a Jesús? Porque amamos a Jesús, reactívate en el servicio a Dios. Yo llegué en el 2009 a esta iglesia y a muchos hermanos los vi servir. De hecho, eran mi ejemplo. Yo recuerdo esa viejecita con la que Jovito y yo tocamos la primera puerta en toda mi vida. Yo no sabía que era ganar almas, y ahí Jovito me estaba enseñando, sirviendo al Señor. Yo recuerdo la rondalla. Me acuerdo que el pastor me dijo: hermano,
yo sé que tú eres nuevecito en el evangelio, pero cuando toques la guitarra, pues no le hagas como el mariachi, ¿verdad? O sea, tranquilízate, ¿verdad? Ponte pegamento o algo y quédate quieto. Y yo volteaba alrededor y veía caras sirviendo al Señor. Venía a los cultos y veía gente sirviendo de ujier, de músico, de director. Pero hermano, estamos en el 2019. Y esas personas cuando volteo alrededor ya no están. Se alejaron, se desanimaron. Y están allí como Pedro llorando amargamente, sin saber que aún Cristo está esperando y diciendo, ¿me amas? ¿Cuántos de nosotros pudiésemos decir, hermano, aquí está mi mano, Dios me había llamado al ministerio, pero me amargué, me desanimé y negué a Jesús con mis actos y mi rebeldía? Se volvió una costumbre no congregarme o dejar de hablar de Cristo para volver a mi vida pasada. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir, hermano Paloma, aquí está mi mano, yo iba muy bien, acepté a Cristo, me entró el fuego del primer amor, a todos les hablaba de Cristo e hice votos de pureza, de servicio, e incluso me involucré en los ministerios de la iglesia, pero por una u otra razón el mundo me ha engañado, me ofreció un trabajo los domingos, horas extra los jueves, mediodía los sábados y me estoy enfriando, mi gallo ya cantó y he negado a Jesús? ¿Cuántos de aquí pudieran decir, estoy comenzando a enfriarme, hermano Palomo, ciertas circunstancias de mi vida provocan que yo mismo esté entristeciendo al Espíritu Santo que está en mí y siento que pronto ese gallo va a cantar y no quiero que eso pase? Querido hermano, yo quiero decirte algo. Jesús aún está listo para tomarte aparte, llevarte al lado de los carbones encendidos que purifica su palabra y preguntarte, ¿me amas? Aquí está el propósito de tu vida, cúmplelo. El Señor Jesús, aún después de haber sido abandonado por quien considerara un amigo, Él le brindó la oportunidad de arrepentirse y añadió, sígueme. ¿Cómo podemos vivir pensando que Cristo no puede perdonarnos si el pecado más grande ha sido pagado por su gran sacrificio? Después de haber sido perdonado, el apóstol Pedro, hermano, compartió con gran pasión el evangelio de Cristo. Participó en el evangelismo y bautismo de más de 10,000 personas en Jerusalén. Realizó el primer milagro de la iglesia neotestamentaria. Participó en el concilio de Jerusalén y abrió el camino para que los gentiles también pudiesen integrarse a la salvación y a la iglesia. Pedro es el responsable, hermano, de haber escrito 2 cartas canónicas que nos ayudan a mejorar nuestra santificación, nuestra devoción y nuestra pasión por Cristo. Cuando lleguemos a los cielos, veremos sentado en un asiento muy especial, conformado por los 24 ancianos, al apóstol Pedro, con un gozo por haber conocido a Cristo, por haber trabajado para su obra, por haberlo dejado todo para servirle a Él, pero también gozoso porque todo eso se logró a que recibió el perdón de Cristo y Él continuó cumpliendo la voluntad de Dios en su vida. ¿Qué esperamos hoy tú y yo para reactivarnos en la obra de Dios? Para pedir perdón al Señor y para contestar a esa pregunta. Querido hermano, ¿amas a Cristo? Porque amamos a Dios, restablece, retoma tu servicio al Señor. Vamos a orar. Padre, bendice este mensaje y úsalo para tu honor y tu gloria. Lo dedico a ti en el nombre de Cristo. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor, nos ponemos de pie. El Señor Jesús todavía pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir con una mano en alto, yo amo a Cristo? Levante su mano, yo amo a Cristo, yo amo a Jesús. Baje su mano, por favor. ¿Qué cosas están empañando ese amor? ¿Qué cosas han distraído ese amor? ¿Qué cosas están tomando el lugar de ese amor que decimos tener para el Señor? Quizá amargura, quizá celos, quizá enojo, quizá decepción, quizá mundo, quizá materialismo, quizá carne. Están empañando
ese amor que decimos tener para el Señor. Alguien deja su lugar y viene al altar y le dice: Señor, te amo. Nomás venga al altar y dígale: Señor, te amo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que he negado, no he hecho, he dejado de participar. Deje su lugar y venga al altar y tome decisiones. Es tiempo de obrar por el Señor, con los ojos cerrados, nadie mirando, haciendo oración en esta mañana. ¿Qué tanto amamos al Señor? Cuando quitamos nuestros ojos de Jesús y los ponemos en los demás o los ponemos en nosotros mismos, no vamos a manifestar el amor que hay en nuestro corazón hacia Jesús. Él solamente quiere que demostremos ese amor a través de hechos, a través de actitudes. Qué precioso es el Señor, hermanos. Amén. En esta mañana la pregunta más importante: ¿habrá alguien aquí que no está 100% seguro de que el día que la muerte le toque va a ir al cielo? Quizá en esta mañana está aquí y es una persona moralmente buena, o quizá en esta mañana está aquí y en algún tiempo hizo alguna profesión de fe, pero como se vio en la escuela dominical, no hay en este momento la seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque no hubo un arrepentimiento genuino. Hey, es tiempo de aceptar a Jesús. No esperes a que la muerte te toque y a comprobar lo que ahí está en tu corazón. Arrepiéntete de una vez y acepta a Cristo como tu Salvador personal. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Pastor, yo no estoy 100% seguro. Es más, si la muerte me toca, por la forma en la que he vivido, por las cosas que he hecho, yo no estoy seguro de que voy al cielo. ¿Habrá alguien en esta mañana con una mano en alto que indique: pastor, yo necesito hablar con alguien? Yo quiero que alguien hable conmigo, pastor. Yo no estoy 100% seguro de que si muero voy al cielo. Es la decisión más importante que debemos tomar en nuestra vida. Aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. La segunda decisión importante es bautizarnos, porque es el primer paso de obediencia. Pastor, aquí está mi mano, yo quiero bautizarme. Yo quiero bautizarme en esta mañana. Quiero que alguien me explique de qué se trata ese paso de obediencia y de qué se trata el bautismo. Yo quiero obedecer al Señor, aquí está mi mano, pastor. ¿Habrá alguien así? Señor, gracias porque tu amor nos rebasa.
Señor, no cabe duda que no hay ningún error si yo uso esta palabra. Señor, tú estás enamorado de nosotros, aunque nosotros te fallamos y te faltamos. Gracias por ese amor inexplicable, inexplicable amor que tienes hacia cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a corresponder con amor. Ayúdanos a amarte, así como tú nos has amado primero. Bendice cada decisión en esta mañana y obra en cada necesidad.